Queremos animarlos a ser valerosos. Estamos, Sergio. Hermanito, seguimos con mi petición, con la misma petición de ayer, por favor. Gracias. Sergio, estamos conectados. Paco, trae el bebé para acá. Bueno, estamos listos ya para comenzar. Me anuncian de que estamos conectados con el Facebook. Disculpe, hermano. Decía yo que hoy tenemos el término de la lección que nuestro hermano Oscar nos había presentado la semana recién pasada, que por motivo de salud no había podido estar el día de ayer. Damos gracias a Dios que ya está con nosotros. Así que vamos a comenzar. Vamos a dar gracias a Dios por estar acá. Y ayer estuvimos algunos hermanos solicitando oración y a ver si hermano David nos puedes guiar en una oración. Y por favor, si puedes incluir a los hijos de la hermana Luz, Dari. Si puedes incluir, por favor, al hermano Rigoberto. El hermano Rigoberto ha estado un poquito complicado de salud. Y si puedes incluir también a la familia de mi hermana Doris Almesta y la hermana Vidalia, que también está solicitando oración allí para algunos planes que ella tiene, en los cuales esperamos que Dios la ayude. Así que esos sería lo que vamos a tener por el momento y por el consejo, por la palabra de Dios que el hermano nos va a traer esta noche, que es mi hermano Oscar. Inclinamos nuestro rostro, les invito a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día que tú nos concedes. Y ya al caer esta tarde-noche, nos reunimos, Señor, alrededor de tu palabra para escuchar tus sabios consejos a través de ella. Bendice a cada hermano y hermana que está presente. Ayúdanos, Señor, a estar atentos al estudio y a prestar atención, Señor, a tu palabra que será expuesta por nuestro hermano Oscar Rivadeneira. Nos alegramos de que él ya esté bien de su complicación de salud que tuvo ayer. Que hay muchos hermanos, Señor, que están complicados de salud. Este tiempo, Señor, es un tiempo de resfríos, de dolores de garganta y tantas cosas más, pero hay otros hermanos que cargan dolencias más fuertes, Señor, cargan dolores, enfermedades, aflicciones de la carne. Se ha hecho una petición, una lista por la hermana que quiere vender su casa allá en su país, que tú la ayudes, Señor, para que pueda lograr el propósito de ella, si es para bien, Señor. Ella tendrá planes con esto y los ponemos delante de ti. Hermana Doris también ha pedido petición, Señor, y tú sabes quiénes están en la lista, yo no alcancé a anotarlos, Señor, pero oramos por todos nuestros hermanos y hermanas que han hecho peticiones, Señor, para que tú tengas a bien en considerar estas cosas y ayudar a cada uno conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, porque cada día tenemos tus bendiciones, tenemos el pan nuestro de cada día en nuestras mesas y tenemos abrigo, sustento y tus cuidados, Señor. Y en esta hora queremos alimentar al hombre interior con tu palabra, que tú bendigas a todos los presentes, a nuestro hermano que ha preparado su estudio, y a nosotros, Señor, estar atentos al mensaje que Él nos trae. Bendícenos a todos, Señor, ten misericordia de los enfermitos, ayúdalos conforme a tu voluntad, y concede las peticiones de nuestros hermanos según tu voluntad, no la nuestra. Hacemos esta oración en los méritos de tu Hijo amado,
nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, por quien oramos. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muy bien. ¿Estamos ya listos entonces? Tomen su Biblia, quizás, su libreta de apuntes, para que podamos por ahí tomar unas cositas que son siempre interesantes. Hermano Oscar, gracias si nos da, bueno, sentido de bien el hecho de estar con nosotros, sabiendo de que ayer estuvo delicado. Gracias a Dios que ya está recuperado y puede estar participando con nosotros hoy en día. Cuando usted guste, hermano, dale, puede comenzar. Gracias, mi hermano Sergio. Un cariñoso saludo a todos mis hermanos, hermanas. Reitero mis agradecimientos por todas sus oraciones y preocupación. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios, ya estamos ya en una franca recuperación. Así que vamos a materia que habremos estado yo en deuda. Voy a apagar mi cámara para poder proyectar la presentación, si me permite, mi hermano Sergio, por favor. Hermanito, dame un minuto, por favor. Ok. Así es. Bueno, estábamos viendo el viernes pasado el tema del matrimonio, si entre un cristiano y un inconverso es correcto, si es pecado casarse con una persona inconversa, ¿verdad? Y cómo se generan de repente algunos mandamientos donde probablemente no los hay. Vamos a ir a la presentación. Voy a abrir ahí. Bien, mis hermanos, esta es una pregunta que uno pudiese tener una respuesta fácil, pero la verdad es que no es fácil porque de alguna u otra manera tenemos ideas con respecto a este tema. Y la verdad es que yo creo, sinceramente, que cuando la iglesia se mete en este punto y empieza, ¿no es cierto?, a ser de consejero matrimonial y hablemos de casamenteros por ahí, se mete en un problema. No es misión de la iglesia esa, sino que la misión de la iglesia es enseñar, ¿verdad? Es enseñar lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿verdad? Y son las personas, en este caso, la persona que se va a casar, la que debe tomar determinaciones, ¿no es cierto? Porque tiene que tener primero que nada en cuenta que el matrimonio es, ¿verdad?, una unión creada por Dios, bendecida por Dios y que es para toda la vida. Ese es un concepto que tenemos que enseñarlo y tenemos que, compartirlo, y los padres tenemos que decírselo a nuestros hijos e hijas, que el matrimonio no es algo, ¿verdad?, desechable como el mundo lo ve hoy día, sino que es para toda la vida. ¿Ya? Y bueno, hemos visto ya en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, discusiones y debates después de lo que es el divorcio aquí y allá. La verdad que no es materia en esta clase hablar del divorcio, porque ese es otro tema, hablemos complejo, pero que el hombre lo hace complejo, porque para mí Dios es súper claro con ese tema. ¿Ya? Pero buscando siempre el ajuste, ¿no? El día viernes yo presenté 3 ejes como para poder abordar este tema, 3 ejes en las cuales las escrituras hablan de alguna u otra manera de este punto del matrimonio o de las alianzas, ¿verdad? Alianza, matrimonio es un concepto, hablemos, que tiene una similitud. Y en el único texto que uno puede ver, ¿verdad? Fue en el eje histórico cuando, ¿verdad?, Jehová sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y les ordenó de manera directa que no es bueno, ¿verdad? Y que no, él no iba a permitir que ese pueblo nuevo, que era el futuro pueblo de Israel, se alineara o se casara, ¿verdad?, con personas de pueblos paganos. Si a mí me preguntan hoy día, ¿dónde está el mandamiento directo donde el Señor prohíbe una unión con una persona no cristiana? Está en el libro, ¿verdad?, de Éxodo, ¿verdad? Capítulo 23, del 32 al 33. Pero en el contexto, sabemos que ese mandamiento era para el pueblo de Israel, ¿verdad? Era el consejo. Bueno, la verdad es que igual después estos hombres, ¿no es cierto?, se juntaron con pueblos idólatras, y bueno, después pasó lo que pasó, que cayeron en la idolatría, ¿verdad? Y se perdieron, así como también estuvo a punto de perderse, ¿verdad?, Salomón, un hombre sabio, que al final tuvo tantas mujeres y la mayoría de las mujeres eran idólatras. Cuando llegó entonces el Señor, entonces aparece el mandamiento directo de parte de Cristo,
en la cual, bien es cierto, no habla del matrimonio, pero sí nos ordena a todos nosotros a tener una coherencia espiritual con él. Es decir, que todas mis decisiones en la vida, incluyendo el matrimonio, tiene que tener, hablemos, la prioridad de Dios. Por esa razón, ¿no es cierto?, que aparecen estos dos mandamientos ahí, Mateo capítulo 12, versículo 30 al 31, donde dice, ¿verdad?, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y después el segundo dice semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Por qué saco yo a relucir y qué tiene que ver con el matrimonio? No tiene solamente que ver con el matrimonio, tiene que ver con todo tipo de relación que yo tenga, ¿verdad?, con el mundo. Porque de repente nosotros nos enfocamos solamente en el matrimonio y qué pasa con nuestras relaciones humanas. O sea, hablemos amistades de repente con personas que son ateas, con personas que son de otras doctrinas, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Y la verdad es que aquí lo que hace Cristo es, ¿no es cierto?, hacernos analizar quién es primero. ¿Quién es primero? ¿Quién está por sobre todo? ¿Quién está, verdad, comprometido realmente con el Señor? Por eso es que habla aquí Cristo mismo, el Maestro, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, dejando bastante limitado, ¿verdad?, nuestras relaciones. Pero al final y al cabo, ¿sabe lo que hace Cristo aquí con estos dos mandamientos? Respeta el libre albedrío. ¿Quién tiene que tomar las decisiones de las relaciones? ¿Quién la tiene que tomar? ¿Cristo? ¿Los ángeles? No, cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser lo suficientemente sabios e inteligentes y crecidos para poder tomar buenas determinaciones, mayormente si pretendo yo casarme, ¿verdad?, contraer matrimonio, porque la pregunta, ¿vas a casar? ¿Quién es? ¿En qué cree? ¿Verdad? Especialmente, ¿cree en Dios? Así no sea cristiano, cree o cristiana, cree en Dios, es respetuoso de la palabra, es respetuosa la palabra, pertenece a otra doctrina. ¿Se da cuenta cómo aparecen entonces las pequeñas, grandes preguntas que de alguna otra manera trata de responder precisamente este mandamiento directo de parte de Cristo? Y el tercer eje, ¿verdad?, que es el mandamiento apostólico. Y fíjense que con el mandamiento apostólico tenemos ahí una gran, ¿verdad?, inquietud, porque se utiliza apostólico que se encuentra precisamente en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 15, donde se utiliza la famosa frase no os unáis en yugo desigual, como diciendo, ve que ahí habla del matrimonio, que no hay que unirse en yugo desigual. Y lo utilizan como un mandamiento o como un texto, un pasaje bíblico exclusivamente para el matrimonio, lo cual no lo es. Porque de lo que se está refiriendo ahí Pablo en el contexto es, ¿verdad?, contra la idolatría que tenía el pueblo de Corinto, y por eso que tenían todos los problemas que tenían, ¿no es cierto?, en la iglesia del Nuevo Testamento, en la iglesia que estaba empezando, porque eran demasiado idólatras estos hermanos en ese lugar. Pero perfectamente, algunos me podrán decir, pero hermano, ¿podemos usarlo también para el matrimonio? Sí, podría usarse para el matrimonio, pero también se tiene que usar, ¿verdad?, para todo tipo de relación que me pueda llevar a perder mi salvación, o todo tipo de decisión que me pueda llevar a perder mi salvación, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Aquí habíamos quedado, ¿verdad?, el viernes pasado, y de alguna otra manera dije, bueno, siempre es importante poder ir a buscar comentarios, ¿verdad?, de expertos, gente muy estudiosa, que yo considero que son gente muy estudiosa de las Escrituras, para ver qué opinan acerca del texto clave, ¿verdad?, como es 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 15. Y nos damos cuenta que hay dos corrientes de opinión. Para todas las cosas, ¿verdad?, hay como dos corrientes de opinión y que de repente nos pueden llevar a cometer errores, ¿ok? Pero vamos a darnos cuenta que en esas dos corrientes de opinión no aparece una palabra que después lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, ¿no es cierto?, vamos a ver algunos comentarios apologéticos. Cuando hablo de apología, estoy hablando, ¿verdad?, de algunos escritores renombrados. Algunos son cristianos, otros son simplemente estudiosos, teólogos, que han sido reconocidos, ¿verdad?, como expertos en el análisis de las Escrituras. Uno de ellos es el señor Matthew Henry, quien dice, ¿verdad?, ahí específicamente, en las relaciones
dice, está mal que las personas buenas se unan en afinidad con los malvados y profanos. Estos se atraerán de diferentes maneras. La pregunta es, ¿quiénes son los malvados y profanos? ¿Verdad? Porque si yo saco este texto de contexto, digo, ve que aquí Matthew Henry está hablando de los malvados y profanos, es que yo puedo emitir un juicio diciendo que toda persona inconversa es malvada y profana y por lo tanto no se va a casar con él. ¿Podré yo encontrar personas no inconversas, verdad, que son quizás más morales y éticas que otras personas, inclusive cristianas? Entonces acá hay una cosa interesante. Dice que este autor dice que añade que los pasajes, hablemos que de alguna otra manera tienen relación con el matrimonio, de alguna otra manera también nos ayuda a saber elegir según las reglas espirituales. Saber elegir según las reglas espirituales. Fíjense que la primera gran regla espiritual que tenemos es la que acabo de recordar yo, ¿verdad? Hablemos en Mateo capítulo 12, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Primera gran regla que tenemos nosotros. Y ese es el primer gran mandamiento que el Señor estipula. También nos dice este autor, dice los efectos fatales de descuidar los preceptos, ¿verdad? De las escrituras en cuanto a los matrimonios aparece claramente. Dice, en lugar de una reunión de ayuda, el sindicato trae, dice, una trampa. La preocupación de este autor, efectivamente, ¿verdad?, era evitar que una persona espiritual tuviese, ¿no es cierto?, una tremenda aflicción, porque de alguna u otra manera el matrimonio es una asociación perfecta de ideas, de afinidad entre hombres y mujeres, ¿verdad? Entre el hombre y la mujer, el esposo y la esposa. Y lo que de alguna u otra manera se trata de evitar precisamente es que esa relación, esa alianza, se destruya. Entonces se cae, ¿verdad?, en estas afirmaciones. Ok, esta es una opinión. Después aparece el señor Albert Barnes, ¿no?, que dice, en esto se aplica de manera especial al matrimonio y muestra la impropiedad de que un cristiano se case con un incrédulo. No hay unión más cercana que el matrimonio y ninguna en la que haya más peligro de que un cristiano sea arrastrado por la influencia del incrédulo. Fuerte lo que dice Albert, ¿no es cierto? Y también lo asocia, ¿no es cierto?, al matrimonio de manera especial. Dice, esto se aplica de manera especial al matrimonio. Bueno, veremos si esto se aplica de manera especial al matrimonio, ¿no es cierto? Yo sé que algunos hermanos, sí, cuando le hablan de matrimonio con una inconversa, le sacan inmediatamente 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 15. Otra opinión, Jamieson, Fawcett y Brown, dice el matrimonio con incrédulos está implícitamente prohibido. Aquí como una aplicación del principio del yugo desigual. Vaya, sacamos texto de contexto nuevamente. Dice, ¿verdad?, que estos autores dicen que el matrimonio con incrédulos está implícitamente prohibido. Y fíjense que de alguna u otra manera, el mundo sectario sí efectivamente prohíbe que un pentecostal, por ejemplo, o una persona que pertenece al movimiento Testigos de Jehová, se case con una persona, hablemos, que no es de su movimiento religioso, ¿verdad? Si antes esa persona no se convierte a la religión de ellos. Está absolutamente prohibido. ¿Okay? Una prohibición tajante. Y nosotros tenemos aquí, desgraciadamente, una mala experiencia, ¿verdad?, de una hermanita cristiana nueva, se convirtió, se bautizó, y de alguna otra manera se puso de novia con una persona que era pentecostal. Y ese caballero, ¿verdad?, venía a las reuniones cada domingo solamente para criticar todo lo que se decía en la iglesia, todo, todo, todo. Era un hombre que no se quedaba callado, al punto que había que dejarlo, hacerlo callar. Todo, 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 todo. Resultado, la sacó de la iglesia, se la llevó, y una vez que se la llevó, se casó con ella, ¿verdad? Y ahora ambos van a la iglesia pentecostal. El deseo de este hombre era ser o es ser pastor de esa iglesia. Así que algo hay, ¿no es cierto? Hay algo, ¿no es cierto?, cuando nos dejamos avasallar con estas opiniones y con estas doctrinas que de alguna otra manera nos envuelven y que nos hacen salir del camino.
Pero estos son los autores, como uno puede ver aquí, y derechamente está implícitamente prohibido. Cuando se habla implícitamente se entiende por prohibido, no es que esté literalmente prohibido, porque no hay ningún texto bíblico en el cual se diga que está prohibido así tajantemente por orden de Dios o apostólica. O sea, ojo con eso, ¿no es cierto? Ojo con eso, implícitamente que podría ser, ok, pero no existe la prohibición. Eso es lo que quiero yo decir, hablemos o dejar tajantemente señalado. No existe texto bíblico que pueda prohibir el matrimonio entre un cristiano y un inconverso. Si alguien lo conoce, pues compartámoslo, ¿verdad? Y la Biblia sí tiene textos que son de alguna otra manera claros en decir, esto se puede hacer y esto no se puede hacer. En el caso, ¿verdad?, del matrimonio, fíjese que lo que hace el Señor es respetar el libre albedrío y cuánto, ¿verdad?, esa pareja o uno de ellos es capaz de entregarse a otro dejando de lado a Cristo. Eso tiene que ver con el crecimiento espiritual. Pero vamos a ver autores de la otra corriente, porque los hay. Fíjese que los hay. Y de alguna otra manera los comparto, porque tenemos a este caballero, a Carso, que nos dice, ¿verdad? Pablo está exhortando a los corintios a separarse de los falsos maestros y del sistema religioso pagano, no haciendo un comentario directo sobre el matrimonio. Sin embargo, el principio se puede aplicar con precaución a otras esferas como el matrimonio. Se puede aplicar, sí, pero con precaución. ¿Cuál es la precaución? Cuidado con prohibir. Cuidado con que decir, este es un mandamiento, porque no es un mandamiento. ¿Qué más? Aquí tenemos a Kinner, ¿verdad? El señor Kinner, de alguna u otra manera nos dice, en el contexto greco-romano, los corintios estaban siendo tentados a participar en banquetes idolátricos y cultos mezclados. El pasaje condena tales alianzas más que una unión conyugal específica. O sea, se da cuenta cómo aparece la otra línea, que yo la veo un poquito más racional, ¿verdad?, que las anteriores que hemos leído. ¿Qué más aparece aquí? El señor Gordon Fee, ¿verdad? Dice, es una exhortación a la santidad y a la separación espiritual. Aplicarlo al matrimonio es válido, pero no debe hacerse como si fuera, dice, su único objetivo. ¿Se puede aplicar? Sí, con cuidado, pero no está la redacción de 2 Corintios capítulo 6, versículo 14-15, pensado exclusivamente para el matrimonio, porque eso es ser egoísta y se lo voy a explicar por qué. Yo lo he dicho en varias oportunidades, pero me parece que eso, ¿verdad?, es lapidar el texto. No, que eso solamente para el matrimonio, no es así. Otro señor aquí, también interesante, es el señor Leon Morris, cuando dice que Pablo advierte contra cualquier alianza que comprometa la santidad del creyente, matrimonio, sí, pero también negocios, amistades y ministerios. ¿Se da cuenta aquí? Es interesante lo que dice Leon Morris y que yo lo comparto plenamente. Dice que Pablo, la advertencia que hace Pablo es, ¿verdad?, evitar cualquier alianza, cualquier unión que comprometa la santidad del creyente. ¿Puede ser el matrimonio? Sí, pero también hay que sumar los negocios, las amistades y los ministerios. Entonces ya no estamos hablando solamente del matrimonio en 2 Corintios capítulo, ¿verdad?, 6. Estamos hablando de todo tipo de relación que de alguna u otra manera intervengan en contra, ¿no es cierto?, de la santidad que cada uno tenga. Por eso que es peligroso, yo lo vuelvo a insistir, hermano, es peligroso, ¿verdad?, de alguna u otra manera encasillar este texto solamente para el matrimonio. Y cuando se viene, ¿verdad?, un jovencito, ¿verdad?, con una jovencita que no es cristiana o viceversa, inmediatamente las hermanas dicen, no, ¿verdad?, es pecado casarse con un incrédulo, porque dice el texto, ¿verdad?, que no hay que unirse en yugo desigual. Eso es peligroso, porque no lo dice así. Y estamos haciendo, ¿verdad?, un mandamiento donde exclusivamente no lo hay.
Como también yo podría decir, lo dije la semana pasada, ¿verdad? Nadie puede garantizar que un matrimonio entre dos cristianos va a ser de eterna felicidad. No puede, no, nadie lo puede garantizar eso. Tenemos hoy día matrimonios de cristianos, ¿no es cierto?, que han pasado años y si no pillan al hermanito que estaba, hablemos, en adulterio, el hombre sigue con doble vida. Y ahora es uno que era un maestro, ¿verdad? Usted ya lo conoce, imagino que ya sabe a quién me estoy refiriendo, pero ahora él defiende el divorcio y cree, ¿verdad?, que tiene el derecho a volver a reiniciar su matrimonio siendo el traidor, el que rompió la relación matrimonial. Entonces, aquí, ¿verdad?, no hay fórmulas. Y Dios acá está siendo súper sabio. La decisión es suya. La decisión es suya. Por eso es que el matrimonio no es para niños. El matrimonio no es un juego. El matrimonio es para gente madura, para gente grande, ¿verdad? Grande en espíritu, grande en espiritualidad, ¿verdad? Que cuando decide unirse al matrimonio va a tomar todas las medidas necesarias y va a tomar todos los riesgos que puedan haber en un matrimonio, ¿verdad? Para poder salir adelante. Si va a tomar ese riesgo, tómelo. Pida ayuda. ¿A quién? A Dios. Ore. ¿Verdad? Pero está siempre latente el riesgo de que pueda fracasar con una incrédula o con un cristiano. Y sabemos todos los que estamos aquí que más de algún ejemplo hay de eso. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿verdad?, que, ojo, se puede hablar del matrimonio, pero también hay que hablar de todas aquellas otras relaciones que tenemos con el mundo. Y vaya que tenemos muchas relaciones con el mundo, ¿verdad? Vaya que tenemos relaciones con el mundo y con personas que derechamente usted le ha hablado de Cristo, dice, mira, ¿sabes qué, mano? Me hables más del Evangelio porque hablemos, te felicito porque tú crees, pero yo no, te das cuenta, pero seamos buenos amigos y somos buenos socios y hacemos buenos negocios, pero dejemos las cosas así. Cuando una persona niega al Señor, no sé si será una buena amistad, ¿verdad? Entonces, por esa razón, entonces es bueno ir considerando estos pequeños grandes detalles. Voy a entonces hablar de mis conclusiones como autor. Hemos visto los autores anteriores, personas, hablemos, renombradas, y muchos más. He querido resumir, obviamente, por factor de tiempo, pero usted puede seguir buscando opiniones. Y bueno, yo digo, siempre están los clásicos, ¿no? Los clásicos. ¿Quiénes son los clásicos? Bill Reeves, está Wayne Partain, que fíjese que están por el lado básicamente final. Ellos dicen que no es pecado casarse con un incrédulo. Pero vamos a ir refiriéndonos después a ese tema. Porque hay un hermano ahí que estampa una frase, pero la encuentro fantástica, que la vamos a decir, la vamos a considerar al final. En el presente estudio que he tratado de compartir con ustedes, mis hermanos, se ha propuesto 3 ejes hermenéuticos basados en la evidencia bíblica para abordar la complejidad o la compleja unión entre creyente y no creyente. Entre estos 3 enfoques, el más delicado en su aplicación teológica es sin duda el tercero, el que yo le decía, 2 Corintios capítulo 6, versículo, ¿verdad? Y que yo le sumaría hasta el 18. O sea, de alguna u otra manera, no existe ningún otro pasaje bíblico en que yo pueda utilizarlo claramente, y mal utilizado, como algo prohibitivo. Es importante entonces, mis hermanos, considerar el contexto general de la epístola. Pablo escribe a una iglesia situada en una iglesia profundamente influenciada por la idolatría, la inmoralidad y el pensamiento pagano. Se preocupa principalmente, ¿verdad? Su preocupación principal, perdón, es que los creyentes mantuvieran, dice, su identidad espiritual apartada del sistema de valores mundanos que había en ese momento en Corinto. La advertencia de Pablo no se limita exclusivamente al ámbito matrimonial, sino que abarca toda relación que pudiera comprometer la santidad del cristiano. Eso es, de alguna otra manera, el mensaje. Sean estos relaciones personales, sociales, comerciales e inclusive espirituales. En este sentido, ¿verdad? El principio apostólico se puede considerar como un mandato teológico de separación del mal, más que una simple instrucción moral. Porque cuando nosotros nos asociamos solamente al matrimonio, estamos viendo una simple instrucción moral. Ahí hay 2 textos que usted después los busca, Efesios capítulo 5, versículo 11, y 1 Corintios capítulo 15, verso 33. O sea, es mucho más que eso. Es mucho más que el matrimonio. Es mucho más que una relación. Es mucho más, ¿verdad?, que tiene que ver
con la capacidad teológica de separarnos del mal. ¿Usted de alguna otra manera de repente se ha arrepentido de una relación que ha tenido con una persona del mundo y que más que algo positivo ha sido más negativo? No tan solo en lo económico, de repente también en lo ético, en lo moral. Y fíjense que de alguna otra manera, muchas veces personas de otras religiones se enojan cuando uno no les dice hermano. ¿Le ha tocado eso? ¿Y usted por qué no me dice hermano si yo también creo en Cristo y la única diferencia es que yo soy de A y usted es de B? No, no son hermanos. ¿Por qué no son hermanos? Porque no nos une, ¿verdad?, la lógica del Evangelio. Pero sí de repente me uno con ellos para hacer negocios. O cuando un hijo, ¿verdad?, me dice a mí, ¿verdad?, que usted puede tener un hijo universitario. Hoy día, gracias a Dios, los chicos pueden estudiar carreras superiores. Y que dice, papá, ¿sabes que yo voy a estudiar filosofía? Y es cristiano. ¿Y eso es pecado? Bueno, no hay ninguna parte que te diga que debes estudiar, pero sí, nuevamente, si sabes que esa es una carrera que te va a llevar, ¿verdad?, al ateísmo, te vas a quemar. Si tienes amigos que son, hablemos, son mundanos y son buenos para la fiesta, te vas a quemar. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. No obstante, se debe tener cuidado en evitar una aplicación dogmática extrema. Dogmática extrema, no, eso es pecado. Eso no lo puede hacer. Usted no se puede casar con una... No, no. Dios lo condena. Dios no lo está condenando. De este texto, ¿verdad? Es imposible hablar algo dogmático. Es decir, sostener que todo matrimonio mixto constituye automáticamente un pecado y por ende una condenación al alma. Cuando nosotros acusamos a alguien de pecado, hermano, lo estamos condenando, le estamos condenando, hablemos, a la perdición. Estamos condenando el alma. Tal afirmación requiere discernimiento, sensibilidad espiritual. Jesús mismo en su oración afirmó respecto de sus discípulos. Fíjense que cuando el Señor oró, ¿verdad?, por sus discípulos, ahí en Juan capítulo 14, capítulo 17, perdón, verso 14 al 17, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa es una petición especial que hace, ¿verdad?, Cristo, el Maestro, por sus discípulos, por sus apóstoles. No quiero que los quites, te ruego que no los quites del mundo. Es imposible, usted y yo vivimos en el mundo, pero tenemos que ser lo suficientemente sabios para saber movernos en este mundo. En todas y cada una de mis relaciones que yo tenga con este mundo, de alguna u otra manera va a ser, ¿verdad?, el elemento que me lleve al equilibrio espiritual. Por eso que este pasaje resulta clave para mantener precisamente o entender el equilibrio entre la separación espiritual del creyente y su inevitable interacción con el mundo. Sí, eso es inevitable, hermano. Así como los discípulos fueron llamados a vivir en medio del mundo sin ser parte de él, también los creyentes actuales deben resguardar su santidad aún dentro de las relaciones humanas que en lo cotidiano puede representar un riesgo espiritual. Algunos podrán pensar, esto es complejo, por supuesto, no es fácil. Pablo no prohíbe expresamente las relaciones mixtas en términos legales, pero sí exhorta con firmeza a evitar cualquier vínculo que comprometa la integridad espiritual del creyente. Esto se enseña, ¿verdad? No cuando el joven me va a decir, o mi hijo me va a decir, me caso. Esto se enseña de cuando los niños son pequeños. Por eso es que hay que enseñar esto. Porque cuando yo le digo a una persona que está enamorada, que está con ilusiones de casarse, que está en pecado, y no soy capaz de mostrar un texto que lo diga, lo más probable es que se vaya de la iglesia. Y en vez de hacer un bien, se produce en un mal. Por eso que el concepto prohibir es importante poder entender. Esta advertencia aplica a diversos ámbitos, vuelvo a repetir, desde las relaciones afectivas hasta las sociedades comerciales o colaboraciones ideológicas.
Es muy fácil hoy día caer en la política. Es muy fácil hoy día caer en la política. ¿La relación con la política es algo bueno para el cristiano? Cuando sabemos que todos los partidos políticos tienen formación, hablemos, filosóficas que no necesariamente apelen a Cristo. ¿Y cómo yo podría decir eso? Bueno, porque hoy día tenemos una serie de leyes, ¿verdad?, que hablemos van en contra de la voluntad de Dios, como por ejemplo el matrimonio homosexual. Entonces, ¿verdad? Esas relaciones ideológicas que yo digo que puedan ser, no, mira, sí, 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 yo me sé cuidar, la verdad es que está en peligro. En otras palabras, si una relación, sea cual sea su naturaleza, me arrastra a valores contrarios al Evangelio, debe ser discernida cuidadosamente. ¿Quién lo tiene que discernir? Cada uno de nosotros. Podemos quizás plantearnos una serie de preguntas, ¿verdad? Como, ¿es prudente que un cristiano se una en matrimonio con una persona que además no está convencida, de no estar convencida a Cristo? ¿Niega activamente la existencia de Dios? O sea, una persona atea. Si yo sé que la persona es atea, ¿me puedo unir con ella o con él? ¿Qué ocurre cuando el potencial cónyuge profesa credos que contradicen la fe cristiana, como el mormonismo, el testigo de Jehová, prácticas sincréticas como la brujería? ¿Me podré yo unir, verdad, con esa persona, el matrimonio? O quizás, ¿verdad?, hasta qué punto puede un creyente involucrarse profundamente con personas cuya cosmovisión contradice los fundamentos de la fe cristiana. Ahí está entonces la aplicación del texto. ¿Quién tiene que pensar esto? ¿Quién tiene que tomar, hablemos, buenas decisiones? ¿Es el futuro esposo cristiano o la futura esposa cristiana? ¿Con quién te vas a unir? Los padres también tienen que involucrarse, ¿no es cierto? Yo sé que los hijos llevan a una edad que ya tienen sus propias decisiones, pero siempre, en algunos de estos momentos, siempre recurren a los padres. Cuando los padres son espirituales y cristianos, yo creo que en algún momento se va a acercar el hijo y le va a preguntar, ¿verdad? O nos va a preguntar, papá, mamá, ¿qué te parece? Mira, tiene virtudes y defectos. Sí, todos tenemos virtudes y defectos, pero ¿qué defectos tiene? Y uno de alguna u otra manera tendrá que dar el consejo, ¿no? Pero al final y al cabo, ¿quién tiene que tomar la decisión? Es la persona. Por eso es que de alguna u otra manera se habla de ser sabios. Esta interrogante no tiene respuesta obviamente automática, pero deben ser abordadas con seriedad a la luz de la palabra. Afirmar con rigidez dogmático que todo matrimonio mixto equivale, dice, al pecado, el pecado imperdonable, no honra, dice, el espíritu del evangelio ni la obra de la gracia. Sin embargo, tampoco se debe trivializar el peligro real que representa para la vida espiritual una unión con alguien que no comparte la fe ni el propósito con la vida de Cristo. En principio bíblico se mantiene: Dios respeta el libre albedrío del hombre. Dios no se va a meter más allá, pero sí me va a cobrar. No sé si me entienden. Porque yo tengo que ser lo suficientemente grande para tomar buenas decisiones que de alguna otra manera no afecten mi vida espiritual. Dios respeta el libre albedrío humano, pero también nos advierte sobre las consecuencias de nuestras decisiones. El sabio evitará toda alianza que le aleje de Dios, incluso si esta pareciera, ¿verdad?, ofrecer satisfacción emocional o estabilidad temporal. Las Escrituras presentan múltiples ejemplos donde alianzas desiguales condujeron, dice, a la ruina espiritual. Eso sí tenemos ejemplos. El caso paradigmático de Salomón, que a pesar de ser un hombre sabio, fue arrastrado a la idolatría por mujeres extranjeras, en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 4. O el mismo pueblo de Israel sufriendo consecuencias semejantes. Ahí en Esdras capítulo 9, capítulo 10, Nehemías capítulo 13, versos 23 al 27. Desde esta perspectiva, la exhortación apostólica en 2 Corintios capítulo 6 debe entenderse como una advertencia de parte del apóstol, no como una sentencia automática de condenación. El consejo de Pablo es claro:
evitar toda unión que comprometa la salvación del creyente, en especial aquellas que afectan su vida espiritual de manera permanente, como lo puede ser el matrimonio. La Iglesia, por su parte, tiene la responsabilidad de enseñar con claridad este principio, sin imposiciones legalistas, respetando la libertad de conciencia, pero también cumpliendo con su deber de advertir y orientar. Los padres cristianos igualmente deben formar a sus hijos en esta sabiduría, comprendiendo que, aunque sus hijos sean libres de elegir, deben hacerlo con responsabilidad espiritual. Es interesante cómo de alguna otra manera se construye, ¿verdad?, esta respuesta. Es mi pensar que en algunos puntos, como las relaciones de las personas cristianas y no cristianas, incluyendo el matrimonio, demanda una postura especialmente de parte del cristiano que se va a comprometer. La sabiduría de Dios a través de la Escritura. Y obviamente que en este caso, según de Corintios capítulo 6, versículo 14 y 15 o al 18, deja el consejo, pero la decisión final es del cristiano. Somos nosotros los que tenemos que poner en la balanza la importancia de nuestra salvación. No hay necesidad de tipificar una unión desigual como pecado si el cristiano sabe el costo y las consecuencias. Y por eso que dejé ese texto ahí, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 10, versículos 23 y 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero que no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. ¿Qué es lo lícito? ¿Y qué es lo ilícito? ¿Se da cuenta ahí lo que pasa? ¿Qué es lo lícito y qué es lo ilícito? ¿Tenemos mandamientos claros en las Escrituras? Sí, pero tenemos otros mandamientos, ¿verdad? O tenemos otras acciones o tenemos otras actividades que son lícitas o son ilícitas. ¿Quién lo puede decir? La persona que esté comprometida con esa relación. Lo lícito es, ¿verdad? Básicamente que lo que yo haga va a ser de alguna otra manera, ¿verdad?, aprobado por Dios. Lo ilícito va a ser aquella cosa que yo haga que yo sé conscientemente que Dios no lo aprueba. Y usted y yo sabemos cuáles son, de acuerdo al contexto de la vida de cada uno de nosotros. Por esa razón, entonces, se da cuenta ahí cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, deja abierta la puerta para que cada uno de nosotros nos comprometamos según el crecimiento espiritual de saber qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que a Dios no le gusta. Y eso tiene que ver con buscar precisamente la palabra, el buen consejo, ¿verdad? Y ser lo suficientemente sabio para después no estar dándole explicaciones a Dios de algo que yo hice, que sabía que estaba mal, pero lo hice igual. Podríamos estar en una eterna discusión analizando en nuestro contexto actual qué es lo lícito y qué es lo ilícito. No se acabaría nunca, de repente, este texto o este estudio. Pero podemos darnos cuenta que no va a existir en muchos temas, hablemos, concordancia entre nosotros. Porque de alguna otra manera, mis hermanos, y lo que más me complica a mí, es que habiendo hermanos muy conocedores de las Escrituras que enseñaban A, que era lícito, ahora enseñan B, que es ilícito. No sé qué les pasó. Que lo único que hacen es separar, ¿verdad?, a la iglesia. Y por esa razón, entonces, lo que nos demanda el Señor es que seamos cuidadosos, que seamos sabios espiritualmente, que nos sujetemos a la voluntad de Dios, que seamos inteligentes con respecto a nuestra libertad en Cristo y que siempre elijamos pensando en la santidad y salvación, obviamente, de nuestra alma. Por eso también, ¿verdad? Santiago, de alguna otra manera, nos dice aquí, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo no bueno? Estamos todos de acuerdo muchas veces que en algunas cosas hablemos que uno considera no bueno, para otros es bueno, aunque parezca un juego de palabras medias confusas, pero sabemos que es así o no. Para algunos, hablemos, faltar los domingos de vez en cuando no es tan malo.
para otros es realmente malo. Y para Dios, cualquiera que sea la excusa. Este versículo enfatiza precisamente la responsabilidad moral y espiritual del creyente consciente de sus actos. Saber lo que es bueno a la luz de la palabra y no actuar en consecuencia implica una falta ética ante Dios. No se trata de juzgar legalistamente a quienes han tomado decisiones diferentes, sino de afirmar que el conocimiento de la verdad exige una respuesta coherente con la fe. Voy a repetir, el conocimiento de la verdad exige una respuesta coherente con la fe, con lo que digo, creer. Por eso que es muy distinto, mis hermanos, decir y hacer. La teoría y la práctica. Yo me puedo saber o memorizar la Biblia de tapa a tapa, pero ¿de qué me sirve si no soy capaz de aplicar lo que el Señor me enseña en esas escrituras? Solamente de conocimiento básico. He podido entonces, hermanos, tener la oportunidad ya para concluir de transmitir esta consulta a varios hermanos. No me ha sido fácil de alguna u otra manera desarrollar este tema. Y agradezco a cada uno de mis hermanos que han recibido algún mensajito por ahí preguntándole acerca de esto. Y con mucha confianza me han entregado la información que, perdón, que de alguna u otra manera ha ratificado el hecho de que un matrimonio mixto a la luz de las Escrituras no es pecado. Y por eso voy a quedar con una frase de un hermano, ¿verdad?, que yo le dije que se la iba a compartir. Casarse con una persona inconversa no es pecado, pero sí es poco sabio. Interesante, ¿no? Casarse con una persona inconversa no es pecado, pero sí es poco sabio. Es poco sabio por lo que se viene. No por el momento, ¿verdad?, de estar vestidos de gala, en un bonito, ¿verdad?, vestido la novia, el varón también vestido, hablemos, esplendoroso, sino que después llegan los hijos, después usted forma parte de una familia. Y eso que de alguna u otra manera, ¿verdad?, puede afectar mi crecimiento espiritual. Sobre todo cuando muchas veces el padre o la madre inconversa quiere, por ejemplo, bautizar a los niños. O quiere meterlo a estudiar ciertas cosas. Entonces, no es sabio. Pero la decisión, ¿quién la toma? La decisión la toman ellos. La iglesia, hermanos, cumple con enseñar, con dejar las cartas sobre la mesa y respetar el libre albedrío de las personas. Y de alguna manera es, hermano, que ojalá uno nunca desea que les vaya mal, ojalá sean felices, ¿verdad?, sea cristiano o no sea cristiano, pero de alguna otra manera, lo que no pueden decirnos ellos es que nadie me dijo nunca nada, nadie me aconsejó. Yo creo que eso es peligroso. Y hay que hacerlo, obviamente, con altura de mira y obviamente respetando siempre la libertad que el Señor de alguna otra manera nos entrega. ¿Complejo? Sí. Quizás algunos no han quedado muy conformes, no, que mira que yo no estoy buscando, hablemos, conformidad por un lado o por el otro. Estoy buscando de otra manera entregar esta información y que cada uno de ustedes, mis hermanos, y de las personas que vayan a ver los videos, analicen el texto. Vuelvo a repetir, si hay alguien que tiene un texto bíblico en la cual dice, ¿verdad?, concretamente que el matrimonio con un inconverso es pecado, compartámoslo. De repente yo no lo encontré. Soy humano y puedo tener errores, ¿verdad? Pero ante la luz del análisis escritural y ante el análisis del texto en cuestión, yo no puedo usar el texto de 2 Corintios, capítulo 6, verso 14 al 15, como un texto que me hable exclusivamente del matrimonio y que me diga que es pecado. Yo en ese aspecto soy súper claro en decir, no es el texto, porque si acuso de pecado la relación con un inconverso y uso ese texto, entonces también tendría que decir, bueno, si usted es socio, ¿verdad?, con una persona inconversa,
y es ateo, también está en pecado. Si usted está estudiando una carrera, ¿verdad? Y va a ser un profesional de una carrera, hablemos, atea, también está en pecado. O sea, de toda relación que de alguna otra manera me lleve a perder mi santidad. Es lo que de alguna otra manera he querido compartir con ustedes, mis hermanos, y espero de alguna otra manera haberlo hecho relativamente bien. Que Dios les bendiga, hermano. Gracias. Hermano Sergio. Muy bien, gracias a Dios y a mi hermano Oscar. Yo creo que habrá tiempo ya para hacer consultas. Siempre Se pegó la imagen y también la voz. Parece que detecto sí. y Ahí está. está. Ahí está volviendo. Ahí sí, ¿me escucha? Ahí sí, ahora Ok, sí, Sergio. tengo problemillas tengo problemas con la internet. Decía que bueno, Sí, se corta de nuevo. Avísele que me mande el número de cuenta. Ahí se le cayó ahora. Bueno, seguimos adelante. A ver, ahí apareció Sergio. El micrófono, Sergio, el micrófono. Ahí sí. ok. Bueno, vamos a orar antes que se me vaya el internet y tener un tiempo como para hacer algunas consultas. Seguramente la habrán porque el texto siempre trae un poco más de comentario. Es un buen texto ahí el de Corintios y según lo que el hermano nos ha planteado, a veces es no siempre lo que hemos oído. Así que voy a pedir a mi hermano, voy a invitar a mi hermano Ralph, por favor, que puedas llevarnos en una oración, hermano, y enseguida vamos a tener el tiempo suficiente como para comentar lo que el hermano nos ha expuesto. Hermano Ralph, quisiera añadir a la lista que ya hemos tenido algunas personas que nos han pedido oración que no fueron mencionadas. Por ejemplo, la familia Miranda, que está aquí en la pantalla, nos pide una oración por su padre que está con algunas complicaciones de salud. No sé si es Ilvia, si me equivoco. Ilvia. eh, Ilvia, sí, correcto, Sí. gracias, Néstor. Ilvia Miranda dice que la semana está aquí en la plataforma, nos pide oración por su padre que está delicado de salud. Vamos a orar también por Polo Gutiérrez, papá del hermano Jesús Gutiérrez, Polo Gutiérrez. Vamos a orar por la sobrina de nuestro hermano Cristian Jara, que no fueron mencionadas al principio, y vamos a orar por la hermana y la familia Luz Yáñez. Eso sería mi hermano Ralph, por favor. ¿Cuál es la última? Luz Yáñez. Richard Luz, Luis. Luz, Luz Jan. Luz Yáñez. Ya. Oremos, queridos hermanos. Amado Padre Celestial, a usted vamos en oración. Por favor. Soledad, apague el micrófono. A usted vamos en oración, Padre amado. ¿Ah? No, está bien. A usted oramos, Padre amado, por esta excelente exposición que ha hecho nuestro hermano Oscar, que nos da el trabajo de estudiar, meditar y comprobar lo que se dice. Somos tan nobles como los de Berea, que tenemos la opción de verificar a través de las escrituras lo que se enseña. Es un tema interesante, es un tema que produce polémica en muchas personas porque no conocen la verdad y no saben interpretar las escrituras. Damos gracias porque un hermano se ha expuesto esta escritura para que nosotros meditemos, consultemos y veamos las cosas como son. Gracias, Padre amado, damos por este trabajo que ha hecho nuestro hermano Oscar y por todos los hermanos que se conectan en esta plataforma. Todos se lo agradecemos y pedimos a través de los méritos de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Parece que no se escuchó.
Sergio, Ahí sí, el mío está. Gracias, gracias. Te escucho ahora, hermano. Parece que se me haya pegado de nuevo. Bueno, tenemos un minutillo, a ver si alguien quiere comentar algo acerca del tema antes que Facebook, llegue por allá tengo Waldo, y ahí seguimos. el Waldo, Facebook. micrófono, por favor. Buenas noches a todos y excelente la lección, excelente. A veces cuando somos jóvenes y queremos casarnos, los jóvenes ocultamos algunas cosas a la pareja, el carácter, algunos cambios y algunas cosillas por ahí porque estamos enamorados y queremos casarnos. Pero después con el tiempo, con los años, ¿no es cierto? Vamos formando, vamos mostrando lo que escondimos. Y a veces los matrimonios no son buenos así. Pero excelente lección, hermano. Yo también entiendo que no hay ningún texto en la Biblia que te prohíba casarte. Pero a veces hay que tener cuidado y hay que ser sabio para elegir la persona con quien te vas a casar. Así que muchas gracias, hermano, por tu lección y que el Señor te bendiga por siempre. Bueno, sigo avanzando. Por acá, alguien más me había levantado la mano. Néstor, te escuchamos. Micrófono. Micrófono, Néstor. Dos cositas. Primero quiero leer lo del Facebook, que no se nos había Oh, pasado. perdón. Sí, está bien. Estás perdonado. Gracias. Bueno, Dale, tenemos dale. aquí a Tomasita Sánchez, Richard Rosson, Vanessa Vega Araya, Nubia Mairena, Isaac Valdera Carrasco y Rubela Cortés. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta muy buena lección que el hermano nos trajo. Y bueno, los invitamos que pueden volver a escucharla ahí en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Eso. Punto número dos. Yo recomiendo a los hermanos que tienen la tendencia a, ¿cómo se llama? A poner estos textos como un texto prohibitivo en cuanto al matrimonio mixto, ¿ya? Que lean todo el capítulo primero, punto número uno. Ningún texto, yo leo capítulo 5 hasta el capítulo 7, ninguno dice una palabra acerca del matrimonio. Entonces, cuando uno no lee el texto y su contexto inmediato, o sea, lo que está antes y lo que está después, y se forma una propia idea de lo que dice el versículo, comete el error. Eso es algo. Ahora, si el matrimonio mixto fuera un pecado, entonces dice el texto en el capítulo 7, perdón, 7 verso 6, verso 17 de Segunda de Corintios. Por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿Tienen que separarse entonces? Si así fuera, entonces hay una contradicción con lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 6 y en el versículo, perdón, 7 y en el versículo 12. Este texto sí que habla del matrimonio, capítulo 7, verso 1 adelante. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Ahora, la única causa que el Señor dice en el capítulo 19, verso 9 de Mateo para separarse es el adulterio, ¿verdad? Entonces, no hay razón para decir, ¿ya?, que este texto tiene que ver con el matrimonio. En el capítulo 10 del libro de 1 Corintios y del versículo 16 en abajo está hablando de la idolatría, completamente de la idolatría. Esta carta tiene mucho que ver con la idolatría porque Acaya, o Corintio, que era la región, era la capital de la región de Acaya, era un puerto cosmopolita donde llegaba mucha gente de muchos países, ¿ya? Y cada uno traía sus propias costumbres en cuanto a la religión. Y eso se hizo sentir dentro de la iglesia. Por eso el apóstol está hablando de este tipo de cosas.
Si usted junta el capítulo 10, verso 16 en adelante, con el capítulo 7, 6, verso 14 en adelante de 2 de Corintios, entonces va a entender de qué es lo que está hablando, de la idolatría. En ningún sentido, en lo más mínimo, se puede aplicar ese versículo al matrimonio. Nunca. Porque si no, estamos violando la interpretación. La hermenéutica dice eso, que uno tiene que revisar su contexto inmediato y luego el contexto remoto. Y el contexto remoto, en capítulo 10, 1 Corintios, verso 16 en adelante, está hablando de la idolatría. Porque los hermanos en Corinto tenían mucha tendencia a volver a la idolatría. Es cosa que lo revise completo. Y como dije en el capítulo 7, verso 10 en adelante de 1 Corintios, dice que el que está casado con una mujer que no es cristiana, o la mujer que está casada con un hombre que no es cristiano, y es consciente en vivir con ella, no lo abandone. Pero si ese texto es claro, ahora leemos el 6:17, dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo recibiré. ¿Es compatible este versículo con el otro? Aquí está hablando que tiene que salir del medio de ellos, ¿de quiénes? De los idólatras, de los que están en práctica del pecado. No separarse en el matrimonio, porque no está hablando del matrimonio. Eso, gracias. Muchas gracias, hermano Oscar. Muy buena lección. Sergio, Se quedó parado Sergio. se Quedó quedó pegado. congelado. ¿Alguien más tiene alguna cosa que hablar respecto al tema? David, No, el que está Sí, hermano, ¿me escuchan? José Díaz, José Díaz. ¿Me escuchan, hermano? sí, habla rapidito porque tenemos 70 personas más. No, hermano, yo me gustaría que un día se hablara sobre el asunto de las segundas nupcias, como en un estudio, porque yo no estoy de acuerdo, hermano, eh, según entiendo yo, en el asunto de que una persona por fornicación o adulterio se case en segundas nupcias. Según entiendo yo, los textos hablados ahí de Mateo y todo lo que habla Cristo no va de acuerdo con que una persona se vuelva a casar. Ya, La ese única es otro forma que tema. puede casarse, ese es otro tema, porque está relacionado con el matrimonio. Me Claro, gustaría que algún día se sentaran para poder profundizar. lo vamos a Gracias, hacer. hermano. Gracias, hermano. Lo vamos a hacer, David. Hermano, ¿qué más quería hablar? No sé. José Díaz. Hermano José Díaz, Buenas noches, hermano. Dios los bendiga. buenas noches. Bueno, yo llegué un poquito tarde al estudio, sin embargo, pude constatar que muchas veces nosotros queremos ser muchas veces pragmáticos en ciertos puntos, en el sentido de decir, como decía, a veces hay preguntas retóricas que se formulan para concluir de manera afirmativa, como también hay preguntas retóricas para concluir de manera negativa, ¿verdad? Si, si pensamos un poco acerca de lo del matrimonio y establecer principios, indudablemente podemos concluir abiertamente como humanos, ¿verdad? Pero el matrimonio está establecido para la humanidad, y eso lo sabemos todos, no solamente para el cristiano, sino para la humanidad entera, ¿verdad? Y cuando llegamos al tema como iglesia, por ejemplo, entonces pragmatizamos o dogmatizamos un poco el matrimonio. Existen ciertos hermanos, eh, por ejemplo, que no están de acuerdo con el asunto de que un hermano se case con un converso. Pero la pregunta es, ¿qué conlleva que una persona se case con otra? ¿Cuáles son las causas que debe de tener una persona hacia la otra? El pensar, suponer, imaginar acerca de una relación matrimonial
nosotros somos un ejemplo vivo de una relación, porque nosotros la mayoría estamos casados y sabemos cómo puede funcionar el tema del matrimonio, ¿verdad? Todos tenemos nuestras diferencias, todos tenemos nuestras, a veces felicidades, pero también siempre hay inconformidades, algunas veces como tales, que no son exactamente todos como prohibitivos. Entonces, no podemos llegar a una conclusión específica porque la Biblia no nos da pie para concluir. El hermano, la vez pasada, que la semana pasada habló acerca de lo que Dios prohibió en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento estaba establecido que el pueblo de Israel no se podía reunir con naciones paganas, porque indudablemente iban a incurrir algunas prácticas que abominaba a Dios. Pero ya en el Nuevo Testamento eh, no existe, no existe. Porque, por ejemplo, ¿cuáles de los apóstoles estaba casado? ¿O cuáles de ellas no eran cristianas? Pedro. ¿Verdad? No dice. Pero sí dice que Pedro estaba casado porque habla de que Pedro tenía una suegra que tenía fiebre y que el Señor la sanó. Pero no es de forzar ciertos versículos para concluir. Ahora, las relaciones matrimoniales entre parejas o personas, no importa la intención, si es cristiano o no, el punto es que ellos desean convivir. Jóvenes desean convivir con otra persona, no quiere decir que le va a ir mal en el matrimonio, ¿verdad? Lo establece son dos personas, ¿verdad? Y, y que eso lo van mejorando con el tiempo, porque nosotros hemos mejorado con el tiempo, a pesar de ser cristianos, tenemos ciertas fallas, pero las vamos corrigiendo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es muchas veces pragmático o dogmático ciertos puntos bíblicos que no podemos concluir con exactitud. Podemos dar una sugerencia reflexiva donde la persona pues decida, porque tenemos la capacidad de decidir, pero eso conviene explicarlo muy, 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 como muy privadamente en ese sentido. Es lo que quiero compartir con ustedes. Gracias, hermano. Sin embargo, está muy bien el estudio, ¿no? Está muy bien. Sí, Claro. excelente, excelente. Bien, Sergio, ¿volvió Sergio? No, todavía no. Ahí sí. Sí he vuelto, pero usted lo está haciendo bien, así que No, siga no, nomás. no, no, no sé, Es que tengo muy mala la internet, entonces me está cayendo cada rato. ahí está el hermano Waldo por si acaso, ¿ya? Mande el número de cuenta. Entonces, bueno, si no hay más, hermanito, vamos terminando. Ha estado excelente la lección. Gracias, hermano Oscar. Estamos de acuerdo y insisto que hay que leer bien lo que está en la escritura puesto y relacionar el texto con su contexto inmediato, con su contexto remoto, para ver si está hablando exactamente de lo que uno cree que está hablando. ¿Ya? Bueno, vamos a considerar la sugerencia del hermano David Fuente también. ¿Ya? Estamos Néstor, tratando si me permite, sí, sería aunque bueno también, aunque como ya Oscar lo decía, que no es un pecado, pero sería bueno que dentro de la orientación que se les da a unos novios para luego contraer el matrimonio, que se les pueda hablar acerca de estos ciertos riesgos a los cuales ellos están ingresando. O sea, casarse de dos personas cristianas no garantiza nada, pero sí habla de menos riesgo en la vida, como para que eso exista una dificultad. Casarse con una persona inconversa va a llevar ciertas diferencias de gusto, de situaciones que va a mermar probablemente más rápida esa situación, porque uno querrá participar de un acto, el otro querrá participar del otro. Entonces, no es un mandamiento, pero es una buena sugerencia que se debe hacer a nuestros jóvenes para que ellos en el futuro puedan pensar en esa unión entre ambos cristianos. de acuerdo. Si no, que le vengan a pedir consejo al hermano Waldo. Ya. ¿Algo más? Vamos terminando entonces. Hermano Jorge, ¿va a decir algo? No, hermano, creo que el estudio es excelente y
la conclusión hay que tener cuidado con lo que has dicho, porque el estudio bíblico siempre nos lleva hacia hay un mandamiento directo, o hacer un ejemplo apostólico, o la inferencia que debemos tener de ello, ¿no? En el caso este de la inferencia hay que tener cuidado con el menecto, estudiar los textos anteriores y posteriores, pero la conclusión es válida que no es pecado, pero sí lo que incluye el hermano Oscar, que no es sabio, hay que recomendar lo que dice el hermano Sergio, que esta responsabilidad es de las personas, pero sí nos podría llevar a pecado como no. Entonces hay que tener cuidado en la recomendación, ¿no? Nada más, y pues está claro el estudio, ¿no? Ok, muchas gracias, hermano Jorge. Bien, hermanos, que tengan buenas noches. Que Dios les bendiga. Estamos terminando por hoy día. Gracias a todos y especialmente hermano Oscar por la buena lección que nos ha presentado. ¿Ya? Hermano José, buenas noches. Igualmente, Buenas Padre. noches a todos. Gracias, Buenas hermano. noches, buenas Chao, noches. chao. Dios les Buenas bendiga. noches. Hermano. Chao. Chao, Buenas hermana. noches, hermanitos. Bien. Chao, No le hermana. bendiga. Amén, hermana. Bendiciones Maritza, para igual. todos.